¿Cómo les va? ¿Cómo están? Volvimos después del receso invernal, después de las vacaciones. Perdón esta demora y estos temas técnicos que no termino de solucionar y que bueno, ahora estoy con mis dos pequeños, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Bueno, gente, hoy empezamos a ver locación, ¿sí? Como ya habrán notado, en esta parte del cuatrimestre vamos a ver los contratos en particular, ¿sí? Cada uno de los contratos específicos. Locación está regulado en los artículos 1187 a 1220. A 1226, perdón. 1187 a 1226. O sea, son 40 artículos. Nada más y nada menos que 40 artículos. Con lo cual, hoy no vamos a ver toda locación, pues es imposible meter una clase, así que veremos la mitad. Y lo otro que sigue lo verán el lunes, creo, entiendo, con la doctora Muchar. Así que, bueno. Vamos a ver el principio, bueno, vamos a ver los primeros artículos conmigo. Creo que había dicho la profe Angie que veíamos obra y servicio con Muchar. Exactamente, pero bueno, justamente por esto que no se tuvo en cuenta, no se previó, el lunes que viene se va a terminar la ocasión y todos los demás temas se van a ir corriendo. Ella no mandó todo el cronograma este cuatrimestre, no. No. Claro, exacto, sí. Para el lunes próximo está previsto obras y servicios, pero bueno, ahora vamos a correr todo lo que, bueno, esperen que quiera aparecer alguien para ver un poquito. Hola. Así que vamos a correr todos los temas, pero bueno, a usted no le llegó cronograma, así que despreocúpense. Pero sí, la semana que viene sería el lunes la continuación de la ocasión y el jueves obras y servicios, y bueno, luego seguiremos y ya les avisaré los demás temas que tocan. Bueno, locación. Artículo 1187 encontramos la definición. ¿Qué nos dice el código? ¿Cómo define la locación? Dice que hay contrato de locación cuando una parte le otorga a otra el uso y goce temporario de una cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Cuando una parte se obliga con otra parte a otorgarle el uso y goce temporario de la cosa a cambio del pago de un precio en dinero. Bien, es muy importante, es cortita la definición, pero es muy importante y podemos hacer varios análisis o podemos, digamos, desmembrarla en varias, sí, en ciertos aspectos. Primero, identifiquemos las partes. ¿Cómo se llaman las partes en una locación? Locador, Locador y locatario. Perfecto, locador y locatario, bien. Bueno, seguimos. De acuerdo a la definición esta, ¿en qué consiste la obligación dentro de un contrato de la locación? En el uso y goce temporario. En otorgar el uso y goce temporario de la cosa. Bien, Carolina. ¿Sí? Es fundamental el verbo, ¿no? En otorgar el uso y goce de la cosa, el uso y goce temporario de la cosa. ¿Y a cambio de qué? Es decir, ¿cuál es la contraprestación? La contraprestación. La suma de dinero, la plata. Exacto, el pago de un precio, ¿sí? En dinero. El pago de un dinero a cambio de ese otorgamiento del uso y goce de la cosa. Esos son los dos ejes fundamentales, ¿sí? de la locación. Y sobre eso se articula el resto de los artículos y es lo que le diferencia de los otros contratos, que ahora ya lo vamos a ver. Bien. Rodrigo, tenés el micrófono prendido. Perdón. Tranqui, no pasa nada. Bien. Eso es lo importante y es lo que quiero que tengan presente, ¿sí? Las partes, en qué consiste la obligación y cuál es la contraprestación, es decir, a cambio de qué. Luego, ese mismo artículo en 1087, donde lo define, va a decir que, bueno, en materia de locación,
todas las cuestiones relativas al consentimiento, al objeto y al precio, se aplican en subsidio las reglas previstas para el contrato de compraventa. ¿Mm? En esas cuestiones se aplica lo que regula la compraventa. No obstante lo cual, en el tratamiento de los artículos de la locación vamos a ver sobre el objeto y en menor medida sobre el precio, ¿sí? Pero bueno, para que lo sepan, todo lo que es consentimiento, objeto y precio se aplica en subsidio, lo mismo que está regulado en la compra. Bien, con eso arrancamos la definición de la locación, en el 1187. El siguiente artículo, 1188, nos va a hablar de la forma, ¿sí? De la forma de esta conducta. ¿Qué nos va a decir? Que todo contrato de locación, ya sea para un bien inmueble, para un bien mueble registrable, ¿sí? O para la parte material de un inmueble, o sea, una pequeña parte de un inmueble, supongamos sea, no sé, una casa, bueno, el garage, que solamente hagas una locación sobre el garage o sobre el fondo de la casa. La casa, supongamos, tiene adelante una vivienda y atrás otra. Bueno, toda locación sobre ese tipo de muebles o muebles, es decir, ya estamos hablando del objeto ahí, debe celebrarse por escrito. La condición sine qua non del contrato de locación es que, o sea, mejor dicho, la forma del contrato de locación es que se celebra por escrito. De igual forma va a ser lo que se trate de prórrogas o modificaciones al contrato. Por lógica, ¿no? Sí. Perdón. Si el contrato original es por escrito, todas las modificaciones que se hagan se tienen que hacer por la misma forma que se hizo el contrato original. Eso sépanlo en regla general para todos los contratos. Y creo que en forma lo habrán visto eso. No me acuerdo si se los dio yo. Así que bueno. Forma de contrato de locación por escrito. Modificaciones, prórrogas y más por escrito. Bueno. Vieron que les mencioné recién lo que son bienes muebles registrables. ¿Qué son bienes muebles registrables? Mejor dicho, ¿cuáles son los bienes muebles registrables? Me levanto la mano. Te digo para vos, Eli, y para el resto, cuando quieran preguntarme o hablar, directamente levanten el micrófono y hablen, porque tal vez a veces no veo. Sí, decime. ¿Esto lo hace un contrato solemne dentro de las características del contrato? Sí, ¿es obligatorio que sea por escrito? ¿Solemne? No es una solemnidad como si la compraventa tiene que ser por escritura, como la donación que tiene que ser por escritura. No, pero de todas formas, sí, no. Contratos verbales sí puede haber, pero la realidad que es muy poco viable, porque uno no va a confiar en alguien que le da algo de palabra como se trata de una propiedad o de un bien mueble. Pero bueno, puede existir que vos diste en la ocasión algo verbalmente, pero bueno, depende de tu relación de confianza con la otra parte a la que se lo diste, con el locatario. Como tiene muchas especificaciones y pautas y plazos y obligaciones y eso, lo mejor es hacerlo por escrito. Lo cual, bueno, no quita que si no es por escrito no sea nulo. Pero bueno, si lo haces verbal y querés probarlo, bueno, ahí va a ser difícil, sí. Tenés un trabajito, sí, te va a ser un poquito difícil. Cuando se refiere a dice un inmueble o una parte de un inmueble. Claro. ¿Esto aplicaría entonces para una pensión, para un hotel? No lo pensé para pensión hotel, pero sí los ejemplos que se me venían a la cabeza cuando preparé esto, los que le dije esto de, por ejemplo, una casa tiene un garage, bueno, no se pongo en alquiler el garage, ¿sí? Entonces no doy en ocasión la totalidad de mi inmueble, sino solamente una parte de mi inmueble, de mi vivienda, que es el garage. Claro. Lo mismo esas casas, vieron, bueno, ya ahora hay muy pocas así, pero que una casa está compuesta por dos, una adelante y otra atrás, con una entrada, un espacio común, lo que se llama paso de servidumbre, y bueno, hacen alquiler la parte de atrás, ¿sí? De la casa.
Sí, que sí. tiene una habitación, una cocina, baño, lo mínimo. A eso creo que refiere puntualmente, cuando dice una Gra- parte material del claro, inmueble. claro. Gracias. No, a vos. Bueno, pero bueno, ahí yo les decía, ¿qué son bienes muebles registrables? Buques, aeronaves, aviones, las armas, obviamente los automóviles. ¿Mm? Todo eso son objetos, forman parte de un objeto de un contrato, sí pueden ser dados en locación. ¿Mm? Lo más conocido que más se me viene a la cabeza es los vehículos de alquiler, ¿no? Mejor dicho, alquiler de vehículos. ¿Sí? Cuando contrata una empresa un auto, o alquilan un auto para hacer determinado viaje, lo que fuere. Así que, pero bueno, todo esto está metido dentro del artículo que habla de la forma que dice que tiene que ser por escrito. ¿Mm? Bien, bueno, el artículo que sigue, el 1189, está como medio colgado, pero es importante hablarlo, mencionarlo, porque dice que la locación, y ahí dice que hay dos incisos, ¿sí? Entonces, partamos por esta base. La locación, 2 puntos. Primero, se transmite activamente, esto quiere decir en cabeza del locador, y pasivamente, esto quiere decir en cabeza del locatario o el locatario, en caso de muerte de alguna de las partes. ¿Mm? Entonces, la locación se transmite cuando una de las partes fallece, una de las partes muere. Ahora el artículo siguiente, el 1190, nos va a explicar con detenimiento el caso, cuando se produce el fallecimiento del locatario. ¿Mm? Pero la pauta, la regla es que la locación se transmite en caso de muerte, ¿sí? No se extingue el contrato, no se resuelve, ¿sí? Se transmite. Activamente cuando el que muere es el locador, el dueño, y pasivamente cuando el que muere es el locatario, ¿sí? El inquilino. Bien. Eso el inciso 1 o A, no sé cómo está puesto. Ah, ¿no? Sí, creo. Y el inciso B lo que dice es que si el bien objeto de la locación, si la cosa, si la vivienda, por poner un ejemplo, si el bien objeto de la locación es enajenada, es decir, que es vendida a otro, la locación sigue subsistiendo, se mantiene. No finaliza, no termina. La locación subsiste en los mismos términos y condiciones que fue pactado al principio y finaliza hasta la fecha que fue acordado el vencimiento. ¿Mm? O sea, ¿cómo sería este caso? Yo alquilo un departamento, ¿sí? Se lo alquilo a Eliana, firmamos un contrato, todo, y Eliana por ahí se le ocurre vendérselo a una amiga, que no hace falta que lo venga a ver, todo, ya está hablado de palabra, todo, pum, hacen escritura, compra-venta, todo, y ahora, bueno, el nuevo dueño del departamento donde estoy viviendo yo, donde estoy alquilando, es un amigo de Eliana. ¿Mm? Obviamente me tiene que notificar a mí como locatario de eso. ¿Qué pasa ahí? Nada, la locación sigue igual, sigue vigente. Termina cuando el plazo de duración que se puso en el contrato, en la cláusula del contrato. ¿Mm? Es decir, el cambio de titularidad de la cosa, del bien objeto de la locación, no afecta en nada a la duración del contrato. ¿Mm? O para hacerlo sintético. ¿Sí? Por más que cambie la titularidad, la propiedad o en el caso del inmueble, la locación sigue vigente, sigue intacta. ¿Qué pasa? Esto la verdad no es lo más habitual. ¿Mm? Porque, a ver, si yo estoy, bueno, el ejemplo que estábamos antes, yo le estoy alquilando a Eliana un departamento, todo, y Eliana se le ocurre, lo quiere poner a la venta, porque bueno, se lo quiere sacar encima, quiere sacar unos pesos de eso, y para venderlo, ¿qué hay que hacer? Hay que refaccionarlo, hay que condicionarlo, hay que
ponerlo lindo, hay que sacarle las fotos para que pongan la publicación, todo, y eso que implica, es que me afecta a mí como locatario, me tengo que ir, tengo que estar ausente, tengo que ir a otro lado, es imposible, no hay chance. Y por otro lado, supongamos que se vende y el nuevo dueño, o sea, el nuevo locador, digamos, posiblemente quiera vivir a la vivienda que compró. Pero tiene la locación, entonces, bueno, ninguna persona va a comprar un inmueble que esté en plena locación, que esté en pleno alquiler. Así que, sí, alguien quería decir. ¿Sabe que eso le pasa a mi hermano actualmente? Él está alquilando A y ver, su casa cuéntame. y muchas veces tiene que salir para que vengan posibles vendedores a ver la casa y Ah, mira, la situación, pero sí pasa. mira. Sí, a ver, no afecta nada, a él no le va a afectar nada, bueno, continuará la ocasión con el nuevo titular, el que resulte comprador, pero bueno, Igual en ese caso, sí, como dueño de la casa, ¿te pueden obligar a salir de tu casa para que vengan a verla o cómo es eso? Porque no, y obligar no. A eso lo vamos a ver A en veces se las pone obligaciones. como una cláusula en el contrato. Si la casa está en venta, por ejemplo, yo conocí un caso que había una casa en el interior del país y los dueños, para no dejarla sola, la alquilaban. Pero la casa estaba en venta. Entonces la alquilaban a un valor prácticamente irrisorio. Claro, Entonces, en el contrato decía ad referéndum de que se venda en cualquier momento. Entonces, ok, los que la alquilaban sabían que en ahí algún está, momento se iban a ir. exacto. Si lo pactaron en el contrato, si mejor dicho, lo avisaron de antemano y ahí no puede decir nada y está bueno que lo hayan aclarado así, de entrada, ¿no? En el caso tuyo, Gabriel, no sé cómo fue con tu hermano cuando lo alquiló, si le avisaron, no se pactaron el contrato, eso, entiendo que no, pero la realidad es que no lo pueden obligar bueno, mirá, necesito que de tal hora a tal hora no estés porque van a ir a ver el departamento, porque ya lo vamos a ver en las obligaciones del locador. El locador no puede entorpecer el uso y goce del locatario de la cosa. Si no puede, si no me sale otra palabra que entorpecer. Pero para el inquilino también es invasivo que entren a cada rato, sacarte de También, tu claro, casa, están tanto tus cosas, tener que tener todo ordenado. sí, sí, están tus pertenencias, pero bueno, eh, vos al cerrar el contrato, perdón, Juanpi, cuidado Nacho con el control. Vos a celebrar el contrato, adquirís el derecho del uso y goce de la cosa, de la tenencia de la cosa, es tu derecho. Y no te podés ver privado ni perturbado en el ejercicio de ese derecho. Es una obligación que tiene el locador que ahora lo vemos. Pero bueno, no sé puntualmente qué habrán acordado tu hermano con los dueños, en fin. Pero bueno, ven acá, un caso puede pasar. Pero no es lo más habitual ni común porque no le conviene a ninguno, ni al inquilino ni al dueño, el locador. Bien, entonces, ¿qué estamos? Bueno, estas dos cuestiones. El 1189 no nos trae luz sobre estas particulares, ¿no? En caso de muerte de alguna de las partes o en caso de que la cosa sea vendida o enajenada. Bueno, esto puede suceder siempre y cuando no se haya pactado lo contrario. Como aparece en la mayoría de todos los artículos del código, siempre que no se haya celebrado pacto en contrario. Bueno, acá es lo mismo. El artículo de hecho dice, salvo que las partes hayan pactado lo contrario, bueno, sucede esto. Se transmite en caso de muerte y que la enajenación de la cosa no impide que siga continuando vigente la locación. Bien, este es el 1189. Bueno, ahora vamos al 1190. ¿Qué habla el 190? ¿Qué pasa en caso de que muera el locatario o el locatario abandone el inmueble? ¿Qué pasa en estos casos? Bien, ¿quién nos va a decir? Bueno, Juanpi, compartile, déjale. O sea, que lidiar con los chicos. ¿Qué nos va a decir el 1190?
que la locación, bueno, acá lo que dice es lo mismo que nos decía el artículo anterior. En caso de muerte del locatario, la relación locativa, es decir, el contrato, va a continuar en las mismas condiciones que fueron pactadas en el contrato hasta su vencimiento. ¿Sí? No altera ni cambia nada. ¿Le das uno? Eso por un lado. Y ¿quién recibe la locación? O sea, ¿quién puede continuar la locación? ¿Sí? Cuando murió el locatario. Bueno, por un lado, los herederos del locatario, por lógica, obviamente. Y también pueden continuar la locación aquellos ocupantes del inmueble que vivían junto al locatario y que el artículo dice, el código dice, que demuestren o acrediten que el año anterior a que haya fallecido o abandonado el inmueble, acrediten haber tenido un trato familiar ostensible con el locatario que murió, que abandonó. Ostensible es esto de vistoso. Entonces, aquel ocupante del inmueble que vivía con el locatario y el locatario murió, o el locatario abandonó el inmueble, si ese ocupante logra acreditar que tuvo un trato familiar con el locatario durante el año anterior a que ocurriera uno de estos dos acontecimientos, o sea, la muerte o el abandono, puede continuar en la locación. Y de hecho, ese ocupante que acredite ese trato familiar ostensible durante un año, haberlo tenido durante un año, tiene preferencia, privilegio por sobre los herederos del locatario. Así lo estipula el 1190. Ese ocupante tiene mejor derecho que los herederos del locatario. Y si se pone a pensar, tiene lógico sentido común esto. Porque, no sé, tengo a Gabriel, que nos contó el caso de su hermano. Tengo a Gabriel, que está en pareja, ¿no? Con su novia, viviéndose un montón. Y, bueno, supongamos, Gabriel, tenés 2 hijos. Y vos con tu pareja estás alquilando. Estaban viviendo en un PH, alquilando. Bueno, a vos te agarró la loca y abandonaste la casa. Chau, te fuiste y la dejaste. ¿Y qué pasó en la ocasión? ¿Quién la recibe? ¿Tus 2 hijos o tu pareja? Y tu pareja, si demuestra, por lo menos durante un año, haber tenido este trato familiar y eso, se queda ella. Y la verdad que sí, porque ¿quién está habitando en el inmueble? Tu pareja, tu novia, no tus hijos. Entonces, tus hijos no van a querer hacer nada con ese PH que estás alquilando. No quieren meterse en un quilombo porque tendrían que ir a vivirse ahí, o si no se van a vivir, tendrían que hacerse cargo de los alquileres, de pagar las expensas, los impuestos, los servicios, todo. Entonces, qué mejor que se quede viviendo ahí el que estaba ocupando el inmueble junto al locatario. Esa es la razón de ser de esta particularidad de que el ocupante puede continuar la locación en caso de que el locatario muera o abandone el inmueble. Este artículo es el que le daría sentido al inciso A del artículo anterior que leímos, que dice Sí. que, porque si no, no tendría sentido el inciso A del artículo anterior, que dice que el contrato de locación continúa después del fallecimiento. Continúa, pero nadie puede estar habitando el inmueble. Claro, sí, están de la mano el inciso A con el inicio del 1190, que es lo que les decía antes. Sí, correcto, Eliana. Así que, bueno, entonces, esos son los continuadores de la locación. O sea, la premisa primera que da el 1190 es que cuando se produce el abandono del inmueble, el fallecimiento del locatario, la locación subsiste, continúa en las mismas condiciones que fueron pactadas hasta la fecha del su vencimiento. ¿Y quiénes pueden continuar la locación? Herederos, ocupantes del inmueble que acreditan haber tenido un trato familiar ostensible durante un año y todo eso. Bien. 1190. El 1191 no lo vemos, lo salteamos. Y vamos a los artículos que siguen que nos hablan del objeto, ¿no? Objeto y destino, sí. 1192. Espérenme, acá. Bien, 1192. A ver, antes de ver objeto, tomemos un poco la definición. ¿Qué habíamos dicho en qué consistía la obligación? ¿En qué consistía la obligación en una locación?
¿Cómo era la frase? Que empezaba con un verbo. Otorgar a otro el uso y el goce Temporario de una cosa. Perfecto, excelente. Otorgar el uso y goce temporario de la cosa. El uso y goce. Entonces, esto, bueno, no se lo expliqué al principio porque quería explicárselo ahora. ¿Qué consiste el uso y goce? Claro, ellos pueden usar y gozar del inmueble. Tienen Vallejo Sonia, listo, ok. Ahí te leí. Dejar por las dudas del presente. Bueno, ya se fue, bueno, listo. ¿En qué consiste el uso y goce? Bueno, que le das la tenencia, o sea, le das el inmueble para que lo use, pero no le estás dando la titularidad. No estás entregando la propiedad del inmueble, la titularidad. Solamente estás dando el uso y el goce, la tenencia. ¿En qué contrato se transmite la titularidad? La propiedad de un bien. La compraventa. Compraventa, ahí está. Bien. Esa es la diferencia principal entre la locación y la compraventa, ¿sí? Lo que se transmite. Para que lo tengan presente, porque me gusta preguntar eso a mí, de un examen, un oral y eso, la diferencia entre la compraventa y la locación. En la compraventa se transmite la titularidad de la cosa y en la locación, ¿qué pasa? Se Otorga el uso y goce. el uso y goce de la cosa. Bien, ahí está. Bien. Grábense eso. ¿Sí? Eso es fundamental. Fue el eje, la raíz de la diferencia con la compraventa y es la esencia también de la locación. Entonces dijimos, el uso y goce. Bueno, y dice temporario. ¿Sí? Temporario porque ya vamos a ver, pues por determinado tiempo. El código, los artículos fijan un determinado tiempo límite para las locaciones. Y bueno, y de la cosa que ya vimos, que lo que puede ser el inmueble, inmueble registrable, parte del inmueble y demás. Generalmente los bienes muebles tienen que tener destino de vivienda o habitación. Con destino a vivienda o habitación. Y espérenme que voy a ver si me puedo mover de habitación, para la redundancia, así no escuchan cosas de fondo. Bánquenme, ¿eh? Estoy trasladando. Bien. Bueno, dejé la compu allá, así que si me hablan o ponen algo en el chat no lo voy a poder ver porque estoy con el teléfono solo. Perdón. Listo. Perdón. Ahora sí, seguimos. Bueno, estaba haciendo toda esta intro perdón. Estaba haciendo toda esta intro de la definición para así verlo de objeto. Bueno, ¿qué iba a decir el artículo 1192 en cuanto al objeto? Bueno, que puede ser objeto en contrato de locación toda cosa presente o futura que se encuentra en el comercio, que sea determinable en su especie e incluye también los frutos y productos de la cosa. O sea, en total serían 3. O sea, el último que lo que incluye es como un accesorio, ¿no? Pero para hacer como un cuadrito, lo que dice el artículo bueno, puede ser objeto de contrato de locación, toda cosa presente y futura, que esté en el comercio y que sea determinable en su especie. Bien. El artículo que sigue no lo vemos, 1193, vamos al 1194, que nos habla del destino de la cosa dada en locación. A ver, lo que dice el artículo básicamente es que, bueno, la cosa debe ser utilizada para el destino por el cual se pactó en el contrato. Sí, eso algo tiene que parece, como es lógico, bueno, así es obvio, una obviedad, pero bueno, lo remarca porque justamente a veces hay casos, ahora vamos a ver, donde se le da otro destino a
al inmueble que se alquila, por ejemplo. Entonces, el destino que se le tiene que dar a la cosa locada hay que respetar el que se acordó en el contrato. Y en caso que no se hubiera pactado el destino, ¿qué destino le damos a la cosa? Sin leer lo que diga el artículo, a ver, razonándolo, pensándolo. Cuando había un vacío ahí sobre cómo puede aplicarse algo, qué uso, qué destino le damos a algo, el qué. A ver si... Lícito. ¿Cómo? Que sea lícito. Que sea lícito. No está mal, pero sí, mejor dicho, no está bien, pero bueno, no es lo que dice el punto este, pero sí, está bien, eso sí, de movida que sea lícito, está bien la respuesta, pero no es lo que aparece acá. De acuerdo a los usos y costumbres. Bien, eso, ahí va. Entonces, lo que dice acá que lo vamos a encontrar en la mayoría de los otros contratos y que también ya lo hemos visto en la parte general. Si no está fijado o pactado el destino en la cosa, entonces se le va a dar bueno, serían 3 casos, serían como 3 enunciados. Se le va a dar el destino que suele darse o solía darse a la cosa dada en la ocasión, o que tenía el momento de darse en la ocasión, el destino que suelen tener las cosas análogas a la que se dio en la ocasión, o sea, aquellas cosas son parecidas a esas, se le da el mismo destino que tiene las otras cosas similares o análogas a ella, o el que corresponda según la naturaleza de la cosa o los usos y costumbres. Esto es re habitual, pero que cuando no hay algo, bueno, se le aplica el destino o el uso que corresponda, bueno, según la naturaleza, según los usos y costumbres que se apliquen en el lugar donde se celebró el contrato, y bueno, todo lo que todo lo que más dice, el destino que tenía la cosa antes de ser dada la ocasión o al momento. Pero bueno, generalmente eso no se le escapa a nadie. En la ocasión, el destino que se le va a dar a la cosa local, generalmente en un mueble, porque bueno, para eso es muy importante. Sobre todo para el locado, para que queden claro, bueno, lo vas a usar solamente, exclusivamente para esto. Bien, esto es el destino de la cosa locada. Después está el artículo 1195. ¿Alguno lo quiere leer, porfa? Dice, habitación de personas incapaces o con capacidad restringida. Es nula la cláusula que impide el ingreso o excluye del inmueble alquilado, cualquiera sea su destino, a una persona incapaz o con capacidad restringida que se encuentre bajo la guarda, asistencia o representación del locatario o sublocatario, aunque éste no habite el inmueble. Bien. Bueno, es claro. Y desconozco el motivo y las razones por las cuales el legislador incluyó este artículo, pero bueno, quedémonos con esto, con que no se puede poner una cláusula en el contrato que le impida habitar o estar en el inmueble a una persona incapaz o con capacidad restringida que esté bajo la guarda o tutela del locatario, aunque el locatario no viva en el inmueble y que no se le pueda permitir ingreso en la cama, bueno, no existe. Desconozco por qué se lo puso, pues bueno, no habría por qué, no habría motivos para prohibirle eso a una persona incapaz con capacidad restringida, pero bueno, vaya a saber, antes se ponía ese tipo de cláusula. Pero bueno. Bien, 1196, acá nos metemos en los plazos de la locación. No, perdón, todavía no. Eso en el 1197. No, lo último, algo que habla sobre detalles importantes. Lo leo y hago los aportes. Artículo 1196. Si el destino es habitacional, es decir, para vivir, no puede requerirse al locatario. 2 puntos. Inciso A. El pago de alquileres anticipados por periodos mayores a un mes. Generalmente, bueno, yo no hice nunca un contrato, o sea, nunca alquilé, nunca hice un contrato, pero bueno, tengo entendido que si siempre, todos los contratos, en el primer pago se le exige que pague anticipadamente un mes de alquiler.
Inciso B, depósitos de garantía o exigencias asimilables por cantidad mayor a lo que equivaldría a un mes de alquiler por cada año de locación. Es decir, un depósito de garantía no puede superar el equivalente a un mes de alquiler. A Y veces te el piden último- hasta 2 meses de depósito. ¿Cómo? A veces piden hasta 2 meses de depósito. Bueno, ahí va a ser. Bueno, termino con el inciso C. El pago de valor llave o equivalentes. Eso nunca lo vi, que se. Pero bueno, acá dice que no se puede requerir, ¿no? El pago del valor de la llave. Si lo pusieron porque tal vez antes se lo hacía. Bueno, en cuanto al depósito de garantía, ¿qué pasó con esto? Este inciso, el inciso B del 1196, ustedes no sé si recuerdan que existió una ley de alquileres, 27.551, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, en plena pandemia, o sí, casi por pandemia, que hizo muchas modificaciones a lo que es tema locación en el Código Civil y Comercial. Bueno, este era un punto que esa ley modificaba. ¿Mm? Que es como que la modificaba o la empleaba, no me acuerdo, pero no me acuerdo puntualmente qué decía. Que, bueno, ya me olvidé, pero bueno, modificaba esto, el tema del depósito de garantías. Bueno, como sabrán, esta ley de alquileres, 27.551, fue derogada por el decreto de necesidad de urgencias 70/2023 que emitió Milei, ¿sí? Al comienzo de su presidencia, la ley de bases y reconstrucciones, donde en los miles de artículos y puntos que tenía, derogaba la ley 27.551. Y además, no les puedo decir qué artículo, qué inciso del decreto, del DNU del 70/2023, prevé que haya libertad entre las partes para fijar el depósito de garantía que las partes acuerden. ¿Mm? Así que, si nos regimos por la ley actual vigente, tenemos que atenernos al decreto de necesidad de urgencia del 2023, donde dice que las partes pueden pactar libremente lo que quieran fijar como depósito de garantía. ¿Esto qué significa? Que no como es, no es que el locador agarra y dice, bueno, de garantía dame el equivalente a 3 meses de alquiler, porque se me canta. No, bueno, tienen que estar de acuerdo las partes en cuanto a lo que se deposita de garantía. Pero bueno, así que esta prohibición que marca el inciso B del 1196, esta prohibición de que no se puede pedir un equivalente a mayor a 2 meses de alquiler, estaría implícitamente derogada por estas introducciones del DNU del 2023. Así que, bueno, nada, eso. Bien, y ahora sí, vamos a los plazos. Sí, ya me están poniendo el presente y no terminé, banquen un poco. Bueno, no los puedo ver porque estoy acá. Bien, ¿qué hora es? Bueno, a ver si llego. Bueno, plazos de locación. 1197. Que nos dice que el plazo máximo de una locación es de 20 años para destino habitacional, ¿sí? Para destino para vivir, y 50 años para otro tipo de destinos. ¿Esto qué quiere decir? No es que van a hacer un contrato de alquiler para vivir de una por 20 años. No, nadie, bueno, muy pocos casos. Bueno, tal vez sí lo hay, no sé, pero. Sino que se puede, o sea, posiblemente se acelere por 2 años, que es el mínimo, y después se puede ir renovando, pero el tope es hasta los 20 años. Es decir, si todos los contratos se suelen hacer de 2 años, se podría llegar a hacer hasta 10 contratos de locación. Por hacer un cálculo. Bien. Bueno, y también la otra oración que dice el artículo, bueno, el contrato lo que les dije recién. El contrato es renovable expresamente por un lapso que no excede los máximos previstos que recién dijimos. O sea que puede ser renovado por la cantidad que quieran, siempre y cuando
no excedan el máximo este que dijimos, de 20 años o de 50. Por eso es el plazo máximo. ¿Cuál es el plazo mínimo? Bueno, para locación de inmuebles, cualquiera sea su destino, o sea, no necesariamente para vivienda, para vivir, si carece de plazo expreso y determinado, se considera celebrado por un plazo mínimo de 2 años. El plazo, si no está estipulado el plazo, se considera que está celebrado por 2 años. Sí, así, lisa y llano. Y generalmente casi todos los contratos se prevé expresamente que el plazo es de 2 años, ¿no? Bien. Esto significa que esto no significa que no se puede hacer un contrato de locación por menor tiempo, ¿no? Sino que dice que en caso de carecer de plazo expreso determinado, se considera celebrado por 2 años. La lista de alquileres que le decía antes, la de Alberto Fernández, la del 27.551, esto lo había modificado y lo había subido a 3 en vez de 2. Las razones, bueno, desconozco, pero bien, para que lo sepan. Bien, ¿y en qué casos no se aplica el plazo mínimo este que hablábamos en el 1198? Los contratos de locación. ¿En qué contratos de locación? Bueno, los que enumera ahí el artículo, el 1199, que son 4 ejemplos, están en los 4 incisos, ¿sí? Es decir, ¿en qué caso no se aplica el mínimo legal en los contratos de locación de inmuebles que están destinados a embajadas, consulados, organismos internacionales, donde se aloja el personal extranjero diplomático consular? Habitaciones con muebles que se alquilen con fines de turismo, descansos similares, hoteles, pensiones. Bueno, acá entraría también un poco lo que sería Airbnb y demás. Para la guarda de cosas y para la exposición o oferta de cosas o servicios en una feria. Y bueno, y la última parte no dice, no trae mucha luz al tema. La última oración del 1199. Bien. Vamos a lo que sigue. Obligaciones del locador. Sí, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 artículos. Y yo estoy acá muy bien explicado. Bien. A ver, sin mirar el código. Ya se lo tengan el código en papel o en la compu. Y para razonarlo un poquitito, porque a veces las cosas de derecho son más por razonamiento que por lógica que por saberse de memoria los artículos. ¿Cuáles serían las obligaciones del locador en una locación? Bueno, primero entregar la cosa, Exacto. Es el primero. conservar la cosa que entrega en buen estado para que pueda hacer uso y goce el Bien, locatario. entregar la cosa en buen estado. Bueno, todo eso está en el primer artículo, mejor dicho, en el primer artículo. Sí, en el primer artículo que habla de las obligaciones, el 1200. Sí. Entregar la cosa convenida al locatario en estado apropiado del destino que se haya pactado, salvo que tengas defectos y que el locatario tenga conocimiento de ellos. Así que, Gabriela, ¿no? ¿Fue lo que le dijiste? Sí. Sí. Sí, te veo, tenés la cámara de foto ahí de fotito. Perfecto. Sí, es que acá por atrás también están pasando personas. No, estás como si eras vos, mira, no me acordaba. ¿Completaron el álbum al final? No, porque es muy caro completar el álbum. Igual tenemos 2 Messis, así que si te falta uno. 2 meses. No, al final mi hijo lo consiguió. Pero me acuerdo el día de la clase que le salió a Messi Sí, estaba muy a tus contento. chicos. Ay, sí. Pero completó algunos equipos, ¿no? Equipo. Está bien. Sí. Bien, bueno. Yo recuerdo el álbum, bueno, sí. O sea, acá después de mucho esfuerzo pudimos, pero bueno, acá era cambiar con todos los papás del grado, o ir a todos los puntos de encuentro de canje figuritas. Así que bueno. Pero bien, Gaby, la primera que dijiste es el primer artículo, el 1200. Entregar la cosa, entregarla en condiciones de manera tal que pueda ser usada por el locatario. Y como les dije, salvo aquellos defectos que haya en el inmueble y que el locatario tenga conocimientos de ellos, ¿no?
Bien, otro más que se les ocurra. Sin Profe, ¿puede pispear, ser ¿eh? no perturbar el uso y goce de la cosa? Excelente. Y ese estaba... Claro, eso es lo que habíamos hablado cuando Gabriel nos contaba el caso de su hermano. Y... ¿Dónde estaba? Bueno, no está puntualmente así, pero sí está tratado en el 1203, ¿sí? Que dice que si por alguna razón, por caso fortuito, fuerza mayor, el locatario se ve impedido de hacer el uso y goce de la cosa, o la cosa no pueda servir para el destino que se le dio, el locatario tiene la facultad de pedir la rescisión del contrato. ¿Mm? Pero, claro, yo pensé que estaba así tal cual, me he olvidado. Pero bueno, tal vez lo podemos encuadrar esto. Bueno, la respuesta que diste vos, ya me olvidé quién fue Agustín. Sí, bueno, esto que dijiste vos, que lo habíamos hablado en el ejemplo del hermano de Gabriel, en el 1201, dice conservar la cosa loca de manera tal que pueda servir para el uso y goce convenido. ¿Mm? Y ahí nos metemos dentro ya de un tema, de la conservación de la cosa. ¿Mm? ¿Y qué dice el 1201? ¿Mm? Que el locador está a cargo de efectuar todas las reparaciones que demande el deterioro de la cosa. ¿Mm? Ya sea por por defecto, por su calidad, y que haya sido originado por causas no imputables al locatario. ¿Mm? Entonces, repasando. Todas aquellas reparaciones o modificaciones que haya que hacer en la cosa porque se produce por el deterioro mismo de la cosa en su calidad y lo que fuere, y no se produjo por razones que se le imputen o que sean culpa al locatario, el locador es el que debe absorberlas, esos gastos. En eso consiste la obligación esta de conservar la cosa locada. ¿Pero para qué es esto? Para asegurar al locatario que pueda hacer un pleno uso y goce de la cosa. ¿Mm? Si yo no tengo en condiciones el inmueble, la vivienda donde estoy alquilando, y no puedo hacer uso pleno de mi derecho de vivir en la vivienda. Hay que repararlo, hay que hacer un arreglo, no sé qué, bueno, eso está a cargo del locador. ¿Sí? Bueno, eso está en el... Acá entrarían, por ejemplo, no sé si es así, capaz digo cualquier cosa. Viste que están las expensas en algunos casos y están las extraordinarias, que se hace cargo por lo general el locador siempre. Exacto, no lo pone acá. Acá no lo pone. Y no me puedo acordar dónde estaba. Eso que creo que está en la parte del código donde se habla sobre. ¿Cómo es? Espera, es el 2000 y pico, 2500. ¿No es tan propiedad Tiene la misma horizontal? obligación Sí, que el propiedad locador. horizontal, el profe, me parece. Ay, Tan gracias. propiedad horizontal. Sí, era 2500 algo, ¿no? Cuando habla de las partes comunes y todo eso del mantenimiento. 2500 en la prescripción. Ay, ahora me quedé con las ganas de saber qué parte. No me fui mucho. Sí, es la parte esa. Y quiero. No, 2300, por el 2300. No, 2300 de la sucesión. ¿Dónde estaba? Bueno. Bueno, sí, es 2000 y pico, no 2500. Sí, sí, ahí está. Bien, propiedad horizontal a partir del artículo 2037. Sí, a partir de ahí. Bueno, no voy a buscar ahora en qué parte, pero sí, en la parte esa donde habla sobre el tema que las expensas extraordinarias son a cargo del locador. Es correcto. Bueno, la próxima lo averigüe, o cuando termine la clase, cuando encuentre el artículo, lo pongo en el grupo para sacar una duda. Gracias por lo que
dijeron el aporte de que era en el libro, en el capítulo de propiedad horizontal. Bueno, en 1201 el tema de la conservación de la cosa a cargo del locador. Y bueno, y como contrapartida 1202, ¿qué nos va a decir? Que el locador tiene que pagar todas aquellas mejoras necesarias que haya tenido que hacer el locatario de la cosa locada, aunque no haya sido convenido, ¿qué? Y que... esto me maría, lo de parte de que sea por destrucción de la cosa. Mejor está bien. Profe, Sí, Gabriel. que el artículo, yo estoy leyendo desde Infoleg, ¿no? La página, Ajá. el código, y el artículo 1201 dice artículo sustituido por el artículo 3 de la ley 27.737. Y el 1202 dice artículo derivado por el artículo 258 del decreto 7023. Mira, Entonces, qué bueno que el primero que dijiste, ¿qué ley menciona que está derogado por qué artículo de qué ley? el artículo 3 de la ley 27.737 del 17 de octubre del 2023, dice. Mira, y no tiene que ver con el decreto. Ok. Ya me lo voy a anotar. Perdón, repetí, 27.700. 37, dice. Me llamó la atención, por eso digo. No, qué bueno me lo dijiste, mira. Bueno, ¿qué pasó? En la ley esta vieja de alquileres, la que les decía yo, la 27.551, toda la parte esta de la conservación de la cosa, por eso convenio, ¿cómo era? Lo modificaba en el artículo 5, pero no sé qué agregados y qué modificaciones le hacía. Y lo mismo le hizo la ley esta vieja de alquileres al artículo 1203. Pero desconocía que se había cambiado por esta ley y por el decreto. Y no te pone ahí mismo, ¿no? Que dice... No, ¿no? No, dice el artículo, pero debería buscar el artículo. No, está Supongo. bien. Menos mal que me lo dijiste, esto no lo tenía. Bueno, entonces era el 1201 Y el 2, 1202. y el 2. Que al 1202 directamente por el decreto. Bueno, prometo leerles bien eso y ver cuál es la sustitución. No sé por qué esa parte se cambió, lo de la conservación de la cosa. Bueno, y te pregunto ya que estás ahí, Gabriel, ¿el 1203 y 1204 está derogado, sustituido? El 4 y el 3 también. Sí, mira, los dos. No había prestado hasta el 4. El 5 recién sigue normal, pero después, desde el 1201 hasta el 4, dice derogado. Por el decreto, el 4 por el decreto. ¿Y el 3? El 3 por la ley 27.551. ¿El 3 por la ley 27.551? Sí. Pero la ley esa se derogó, no sé por qué dejaron eso. Sí. O sea, sí, la 27.551. Claro, 27.551. dice abrogada por el artículo 249 del decreto, también. Como ponen las dos sustituciones que hubo, supongo. ¿No será que está poniendo que fue modificada, derogada por la ley 27.551, que a su vez fue derogada por el decreto? Sí, eso dice. Sí. Eso es. Eso dice ¿en cuál? En el 1203. Sí. Listo, perfecto. Entonces, en 1203 está igual, por lo que entiendo. Porque sí, la 27.501 la 27.551 le hizo modificaciones a esos 4 artículos, o sea, las 4 obligaciones del local, menos al primero, al 1200. Ese no se tocó. Pero sí tocó el 1201, el 202, 203, 204. Ahora, bueno, tendría que averiguarles lo del 1201 y lo del 1202. Entonces ahí decía que, como decía Gabriel, 1202 que estaba
Derogada por el decreto, dice, por el artículo 258 del decreto 7023. Listo. Entonces, derogada directamente. Perfecto, bueno. Bueno, y entonces el 1203, sí, claro. Fue modificado por la 27.551, que a su vez se derogó por el DNU 723, con lo cual sigue subsistiendo el 1203. Bueno, entonces nos quedamos con ese, que habla de frustración del uso de la cosa. ¿Qué dice acá? Que si por causas no imputables al locatario, es decir, si no hay culpa del locatario, si no, no habiendo culpa del locatario, este se ve impedido del uso y goce de la cosa, puede pedir la rescisión del contrato. O como dice, de que deje de pagar el precio por el tiempo que no puede hacer uso y goce de la cosa. Básicamente es eso, ¿sí? Siempre y cuando no haya culpa de él, pero no puede hacer uso y goce de la cosa, bueno, o pide la rescisión del contrato o deja de abonar los alquileres, el pago del precio, por el periodo que no puede hacer uso de la cosa. Y entonces, y el 1204, Gabriel, gracias. Ese ¿cómo te figuraba? Derogado por el artículo 259 del decreto 7023. Wow, mira. Ese, el 1204 y el 1204 bis. ¿Sabes qué? El 1204 bis es un agregado de la ley de alquileres 27.551. Ok. No está en el Código El Civil y código. Comercial original. Exacto. El 1204 bis no está en el Código original, con lo cual, bueno, como se derogó esa ley, no existe el 1204 bis. Pero bueno, ahí por lo que decís, entiendo, también no existiría el 1204. ¿Qué decía ese? Era medio pavo ese artículo, pues decía que más que medio pago innecesario, pues decía que en caso de que se hubiera realizado construcciones como es, en los inmuebles o en las fincas vecinas al lugar donde estabas vos alquilando, y eso te haya generado una pérdida de luminosidad en el inmueble, en el lugar donde vos alquilás, eso no te autorizaba a pedir la reducción del precio, ni rescisión del contrato, ni demás. Excepto que haya culpa o dolo del locador. Eso es lo que decía el 1204, bueno, no. Claro, a vos, Gabriel, no te aparece la redacción del 1204 directamente. No, está bien. Bueno, lo que decía el 1204 es eso, que la pérdida de la luminosidad del inmueble por construcciones en, en los terrenos linderos no autorizaba a pedir una reducción del precio, ni mucho menos a rescindirlo. Ay, estoy recongestionado, necesito mi pañuelo y los dejé en el living. Bueno, listo. Bueno, le dejo, me queda pendiente entonces averiguarles el 1201. Y bueno, nos quedamos con que el 1202 y el 1204 están derogados por el decreto de 70 de 2023 de mi ley. Bueno, en obligaciones locatario, entiendo que no se cambia. Te pregunto por el lado de Gabriel, ahí no te aparece nada, ¿no? En lo de 1205 al 1210. El 9 me parece sustituido, pero supongo que lo No, mismo sí. que con el 4, que después se volvió a... Exacto, sí. Sí, el 9 lo había hecho una modificación, la ley 27.551, pero bueno, eso fue derogada por la ley. Bueno, miren, yo tenía una anotación en el lápiz. El tema del pago de las expensas extraordinarias está previsto, regulado mejor dicho, fue agregado, no fue agregado, pero se incluyó acá en el 1209 por introducción de la ley esta de alquileres 27.551. En la ley esta 27.551, en el artículo 8 de la ley esa, ya derogada, decía que se incluía dentro del artículo 1209 esto de que el locatario no está a cargo del pago de las expensas extraordinarias. Pero bueno,
Eso cero, no obstante lo cual, tiene que estar en la parte de propiedad horizontal del 2000 y pico, pero se puso expresamente ahí cuando, al haberse sancionado esta ley de alquileres, que bueno, luego fue derogada. Justo lo tenía que anotar en lápiz. Bueno, vamos rapidito con las obligaciones del locatario. Bueno, la primera justamente tiene que ver con el destino de la cosa. No puede variar ni cambiar el destino por el cual fue acordado la locación de la cosa. La segunda, bueno, decir que estamos medio justos de tiempo, pero sí me hubiera gustado hacer este ejercicio de entrenamiento de que pensemos, bueno, ¿cuáles pueden Pagar ser? el precio del alquiler, Bien. el dinero estipulado, que bueno, la moneda de curso legal, ¿no? Sí, puntualmente esa estaba. No sé si lo dice en el código, pero... No, está bien. Sí, sí, 1208, sí. ¿Qué pasa? Bueno, ahí llegamos a ese y les digo algo sobre el tema del pago del precio. Bueno, otra que es otra obligación, que es la que está en el artículo siguiente, 1206, es la de conservar la cosa en buen estado tal cual lo recibió. Eso va de cabeza en una de las cláusulas del contrato, ¿sí? La obligación de, siempre se pone en la típica frase oración, el locatario acepta y recibe la cosa en el estado en que se encuentra, todo en perfecto funcionamiento, y bla, 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 bla. Bueno, eso siempre se pone en las cláusulas del contrato. Y dice, bueno, acá el 1206 agrega que aquel locatario que abandona la cosa y no deja a nadie viviendo ahí, bueno, incumple como esta obligación y responde frente a cualquier deterioro del inmueble de la cosa que se haya producido por el abandono. O por destrucción también, siempre y cuando no haya sido por razón de fuerza mayor o caso fortuito. Pero bueno, ahí vamos sacando producción las obligaciones, ¿sí? Darle el destino a la cosa por el cual fue contratado, la obligación de conservar en buen estado la cosa locada. Luego va a decir, espera, tengo anotado cosas, pero diferentes a las que tengo en el código. Porque el 1207 dice mantener la cosa en buen estado, pero bueno, es lo mismo conservar la cosa en buen estado, pero bueno, acá habla de las reparaciones. Y acá hay un detalle importante para tener en cuenta. El locatario se hace cargo de las reparaciones y conservación misma de la cosa. ¿Cómo se lo explico? Es decir, los gastos propios de conservación del inmueble, supongamos, no sé, no se me ocurre ahora, pero ahí está, en el baño, se rompió el cuerito, no abren las canillas. Bueno, eso es propio del uso mismo de la cosa, o sea, de las partes que integran al inmueble. Bueno, eso se hace cargo al locatario. Ahora, si se llega a una pérdida de gas, que se siente mucho y bueno, y se llega a comprobar y eso, bueno, eso ya es un arreglo extra, una mejora necesaria, una reparación necesaria, urgente que hay que hacer, que eso sí se tiene que hacer cargo del locador. ¿Y si se rompe el calefón, por ejemplo? Bueno, porque es por un deterioro del tiempo, pero también sería una mejora del inmueble si se cambia, o la cocina, el artefacto de la cocina. Claro. ¿Quién lo tiene que hacer? No, bueno, ahí entiendo que debería hacerse cargo el locador, ¿sí? Porque ya se hay que cambiar de por sí toda la cocina. Salvo que el arreglo del calefón, no sé, haya sido nada más que destapar un poco las cañerías por dentro, sacar la pelusa, basura que había dentro del calefón y no hacía a su buen funcionamiento. Pero si lo que implica es el cambio directo de
del artefacto, ahí sí es a cargo del locador, porque es una mejora necesaria para el inmueble, para la cosa locada. No un mero arreglo, no sé, como se te pueda llegar a romper otra cosa, y no se me ocurre. Bueno, pero unas cosas son los arreglos superficiales y transitorios, otra cosa son unos arreglos como permanentes, ¿sí? De cosas permanentes que haya que cambiar por completo o que impliquen una modificación, una reparación que demanda mucho tiempo y costo. Eh, bueno, esa es la diferencia entre uno y otro y cuál se hace cargo el locatario y cuál el locador. Bueno, obviamente, en caso de que se haga cargo, si supongamos que es un gasto que lo tiene que pagar el locador, y por la urgencia y apuro de hacer el arreglo, lo hace el locatario. Bueno, obviamente antes de hacer el pago le tiene que dar aviso inmediato. Tiene que dar aviso, mira, pasó esto, lo voy a reparar ya, lo saco de mi bolsillo, después arreglamos si te lo descuento del alquiler o me hace la devolución. Sí, eso se pauta así. Pero siempre tiene que existir el aviso. Porque ponerle que el locador lo frene y dice, no, pará que yo conozco un amigo que es técnico, especialista, no sé qué, y me lo hace. Y me lo hace a menor precio. Listo, bueno, ok. Bueno, no, pará que yo consigo otro artefacto más barato, más económico, y lo pongo yo. Bueno, listo. Así que por eso siempre hay que dar previo aviso. Si el locatario se hace cargo de estas reparaciones que son a cargo del locador. Bueno, justo esto lo dice el 1207 en la segunda oración. Si es urgente realizar reparaciones necesarias, puede efectuarlas a costa del locador dándole aviso previo. Bueno, y acá está el 1208, acá está lo que decía vos, Gabriela, pagar el precio convenido, la prestación dineraria. Y el DNU 70-2023, el dictado por mi ley, no sé en qué artículo, pero lo que pauta acá es que es, bueno, primero la libertad de la moneda que se pacta el contrato. Se quiere hacer en pesos, se hace en pesos, si se quiere hacer en dólares, se hace en dólares. Obviamente la cancelación tiene que ser la misma moneda por la cual se pactó. Si el alquiler se pactó en la cláusula, que son, no sé, por $1.000 por mes, ahora estoy diciendo una locura, todas las cancelaciones tienen que ser en esa moneda, en dólar. Eso es un agregado que hace el decreto de 70-2023. Desconozco el artículo, pero bueno, lo tengo presente y bueno, por eso lo quería decir acá en el artículo 1208. A veces los depósitos se piden en dólares para que no pierda el valor, claro. Y después el alquiler es en pesos. En pesos. Y sí, eso está bueno. Obviamente la restitución tiene que ser la misma moneda. Pero sí, eso está bueno porque, y hasta antes, y de hecho antes era injusto. Porque vos pagabas 2.000 pesos, bueno, estoy hablando hace un montón atrás, ¿no? Pagabas 2.000 pesos al inicio y cuando te volvía 2 años después, 3 años después, te volvía 2.000 pesos que ya valían muchísimo menos. Eso. Sí, o si el locador también necesitaba esos 2.000 pesos para arreglar el departamento, también no le alcanzaba para nada. Tienes razón, eso también va en beneficio del locador, o que, bueno, no le reintegre ese depósito porque se lo volvió con, no sé, toda la pared arruinada y tiene que hacer toda la pintura. Bueno, chao, te retengo el depósito por lo que tengo que gastar para pintar la pared. Y bueno, y la última obligación, la del 1209, esto bueno, dice pagar las cargas y contribuciones por el uso y goce de la cosa, es el ABL, el gas, el agua, o sea, impuestos municipales y de uso de servicios, ¿sí? Y bueno, como les dije, la ley de alquiler, la 27.551, acá había incluido el tema había hecho la aclaración de que las expensas extraordinarias no estaban en cabeza del locatario. Pero bueno, se derogó. Pero no obstante, ello sí está en la parte de propiedad horizontal, que bueno, ya los averiguaré y se los mandaré. Así que, bueno,
hasta acá ha sido todo. Nunca duró tanto la clase. Y eso que falta casi la mitad del contrato. ¿Mm? Pero bueno, sepan disculpar todos los contratiempos que tuve al principio, más las demoras y eso, si no tal vez hubiéramos terminado más temprano. Así que bueno, gente, bueno, perdón la ignorancia sobre las modificaciones que estaban hechas en la parte de obligaciones del locador. Gracias, Gabriel, que ahí aportaste y diste eso. Bueno, vayan sí pasando el presente los que no lo hicieron. Y bueno, nos vemos dentro de 2 jueves, gente, y que tengan un buen fin de semana. Y no se resfríen ni engripen con este clima de merda que frío, lluvia, calor, es insoportable. Bueno, Chao, nos Muchas vemos. gracias, nos profe. estamos viendo. Chao.